de los oficios más importantes de Manuel Belgrano fue el periodismo. Pensemos que en esa época el único diario en España era el Diario de Madrid. Y un decreto prohibió la circulación de cualquier otro periódico. Pero al mismo tiempo, ese decreto daba la posibilidad de que cada reino tuviera uno de circulación pequeña, local. El primero va a ser el Diario de Lima y luego nuestro prócer va a idear aquí también un periódico. Algunos lo definen como el primer cronista argentino. Tenía una pluma privilegiada, tenía mucha facilidad para explicar y para convencer. Para Belgrano la prensa también fue un púlpito, de algún modo. Era una forma de hacer conocer sus ideas, de mostrar sus ideas. Y en esa dirección también le dio lugar a voces que en ese entonces no aparecían o voces silenciadas. La idea de libertad de ideas y libertad de publicación de las ideas llega para Belgrano a todos. Es decir, él está pensando en incluir también el pensamiento y la posición de sectores relegados, como pueden ser las mujeres o incluso de los pobladores originarios. Trabaja en telégrafo mercantil. En este telégrafo mercantil aparecen ideas fundamentales de Belgrano, pero no solo de él, sino de los hombres revolucionarios con los que él comparte. Él milita mucho a través de la prensa. El siguiente periódico que Belgrano va a impulsar es el Semanario de Agricultura. Va a ser en esas publicaciones donde aparecen grandes ideas económicas, de periodismo económico de Belgrano. El 3 de marzo de 1810 aparece un nuevo periódico que es el Correo de Comercio. Lo que él entiende como libertad de prensa en aquel momento y se entendía era la posibilidad de justamente expresar las ideas sin ningún tipo de censura previa. Esto no era tan común. Él dice básicamente que el periodismo es un antídoto contra la tiranía. Es decir, si las cosas se saben, se comentan, hay opiniones libres, es más difícil que el gobernante sea un tirano. Yo asocio el heroísmo de Belgrano con la búsqueda de la verdad, con la necesidad de la libertad y con no renunciar a aquello que le da sentido a su vida. Solo pueden oponerse a la libertad de prensa los que gusten mandar despóticamente. En 1806, Inglaterra tiene dificultades para comerciar continentalmente en Europa y sale a la búsqueda de nuevos mercados donde colocar sus productos, y eso explica su desembarco en Buenos Aires. Necesitaban una base, no había un objetivo de tomar todo el virreinato, sí la boca de entrada para el comercio. Tenemos el puerto de Buenos Aires, hacia el sur Ensenada de Barragán y Quilmes, hacia el norte San Fernando y Tigre, y en el otro margen del río Montevideo y Colonia. El desembarco de Carbereford es por Quilmes y avanza hacia la ciudad. Él nos dice, primera invasión inglesa, yo era capitán de las milicias, pero las milicias nunca se habían reunido, con lo cual cuando llega la primera invasión inglesa, nos juntamos todos en barraca para enfrentar a los ingleses y nadie sabía nada, y fuimos rápidamente derrotados. Los funcionarios públicos y los sectores más poderosos de Buenos Aires juran obediencia a la corona británica que logra dominar. Belgrano cuenta en su autobiografía que él se niega y por lo tanto huye a la banda oriental. Segunda invasión inglesa. El regimiento de patricios elige sus jefes y oficiales por votación popular. ¿Quién fue electo número 2 de los patricios? El cargo de sargento mayor, Belgrano. Cuando llegan los ingleses, se encuentran con un pueblo de la ciudad de Buenos Aires dispuesto a defender la ciudad como sea. Las crónicas de los ingleses lo que cuentan es cómo toda la población, del modo que pudo, repele esa invasión tan fuertemente que por eso fracasa. Pensemos que
nos estamos enfrentando a la potencia más importante del mundo de ese entonces. Tienen una contundente victoria, haciendo que la columna principal del invasor inglés en aquel momento se rinda casualmente frente al convento de Santo Domingo, donde hoy descansan los restos de Belgrano. Si uno tuviese que hacer un balance de las invasiones inglesas, yo marcaría dos cosas centrales. La primera, el descrédito de las autoridades virreinales. Y segundo, y más importante, es este autoconvencimiento de los porteños de decir, nosotros echamos a los ingleses, nos podemos gobernar. ¿Para qué queremos a esta gente? La unión es la única capaz de sacar a las naciones del estado de opresión en que la ponen sus enemigos. Para poner en contexto, hay que recordar que Fernando VII, rey de España, había quedado preso por la invasión de Napoleón y que por lo tanto España estaba gobernada por una junta en la ciudad de Sevilla. Lo que se produce unos días antes de la Revolución de Mayo es la caída de esa junta de Sevilla, lo que significa la disolución de ese gobierno central. El 17 de mayo es el día que se confirma la noticia de la caída de la junta de Sevilla. Cisneros se ve obligado a hacer una proclama, es decir, a hacer un aviso, pero tratando de no decir lo que había que decir, que es que el poder había caído y que eso generaba expectativas en las colonias y alimentaba los intereses de los independentistas. Una línea moderada, partidaria de no una ruptura violenta con la metrópoli, con España, liderada por Cornelio Saavedra. Y una segunda línea, una segunda corriente, mucho más radicalizada, mucho más de una idea de ruptura, es liderada por Mariano Moreno, el secretario de la primera junta. Eran un tándem, Belgrano, Moreno, Castelli, eran los portavoces de las ideas más revolucionarias, de las ideas más radicales. Muchas reuniones como en la Jabonería de Vieites, en la casa de la familia Rodríguez Peña, y ahí estaba Belgrano, en esa construcción de algo nuevo, todavía sin saber qué iba a hacer eso nuevo. El día 19, luego de esa noticia que da Cisneros, las milicias de Buenos Aires, comandadas por Cornelio Saavedra, comienzan a presionar por la conformación de un cabildo abierto. ¿Cuántos participan en el cabildo abierto del 22 de mayo? Eran 270, porque a los españoles no se habían dejado participar. Lo que se define allí es una junta liderada por el propio Cisneros y secundada por Saavedra. Sin embargo, el pueblo reacciona violentamente a esa situación. Eso genera una indignación entre aquellos que habían impulsado el cabildo abierto del 22 de mayo y que habían triunfado en la votación. A la noche del 24 se firma un petitorio que firman más de 400 personas y esa gente se moviliza el 25 de mayo logrando que renuncie la junta formada el día anterior y efectivamente esa multitud, más el poder de fuego hipotético que no se usó de los milicianos, permitieron que triunfaran los revolucionarios, ¿no? Juro a la patria y a mis compañeros que si a las 3 de la tarde del día inmediato el virrey no hubiese sido derrocado, a fe de caballero, yo le derribaré con mis armas. Imaginemos el escenario de un gobierno nuevo, como es este primer gobierno patrio, con lo cual la supervivencia de la revolución tiene que ver con lograr mandar expediciones a las distintas zonas de ese territorio del virreinato para lograr la adhesión al nuevo gobierno. Y ante las noticias de la llegada de los españoles por el Paraguay, le dicen a Belgrano, no señor, deje el camino de la banda oriental y váyase para Paraguay. La vida le puso quizás pruebas que él no imaginaba, ser militar. Paraguay no entendía por qué tenía que estar sujeta a Buenos Aires. Mandarte a entrar por ahí o a defender ese frente es realmente, viste, como marcar a Messi, digamos. Tenés que
tenés que tener mucha voluntad, te tenés que esmerar. El camino que va a hacer Belgrano es desde Santa Fe, Corrientes, bordeando el río Paraná hacia Misiones y de allí hacia Paraguay. Sale con 500 hombres, entre ríos, Corrientes, recoge 500 milicianos y acá empieza a aparecer el Belgrano, jefe militar. Los milicianos empezaron a desertar. ¿Cómo paró la deserción Belgrano? Fusilando los primeros desertores. Y entra en Paraguay con fuerzas muy menores a las que el gobernador de Paraguay moviliza contra ellos, por dos razones. Una, porque todavía en ese momento Paraguay se mantenía fiel a la metrópoli, al Consejo de Regencia se llamaba, que estaba en España, y no quería seguir a Buenos Aires, y también porque era un ejército porteño, así lo presentaron, invadiendo el Paraguay. Y Belgrano, con fuerzas inferiores, entra y es derrotado. Encaró políticamente, como no podía ser de otra manera, la situación. Por eso digo que Belgrano es el de las difíciles, ¿no? Nunca le tiraban una fácil. Cuando Belgrano vuelve a Buenos Aires después de la expedición al Paraguay, es enjuiciado. Pero el enjuiciamiento de Belgrano dura pocos días, automáticamente es absuelto. Tan absuelto es que lo nombran jefe de la guarnición militar de Buenos Aires en términos casi inmediatos. El liderazgo requiere de imaginar un futuro. No hay liderazgo si no se imagina el futuro. El liderazgo también requiere tomar riesgos o estar dispuesto a tomar riesgos, que Belgrano los tomó. No es lo mismo vestir el uniforme militar que serlo. Belgrano tuvo dos grandes victorias militares: las batallas de Tucumán, septiembre de 1812, y la batalla de Salta, febrero de 1813. Pero no sabemos por qué una manga de langosta decidió jugar del lado republicano y atacar a los realistas. Por lo tanto, los realistas tuvieron que retroceder por esa manga de langostas que los atacó y el ejército republicano pudo rehacerse. Unas horas después, tipo 6, 7 de la tarde, llega al cuartel o al despacho el mensajero de Pío Tristán pidiéndole la rendición incondicional a Manuel Belgrano. Belgrano lo mira a José María Paz y le pregunta, ¿pero ganaron ellos o ganamos nosotros? José María Paz le dice, no, ganamos, decirle que ganamos nosotros. Y Manuel Belgrano va y le dice al mensajero, no, nosotros ganamos, son ustedes los que tienen que rendirse si destrozamos el ejército realista. Se va y le dice a Pío Tristán que Belgrano no se rinde y que le exige la rendición a Pío Tristán, que había perdido. Y Pío Tristán dice, sí, es verdad, perdimos nosotros, y se retira. La batalla de Tucumán es una victoria muy importante, porque si no el territorio argentino no hubiera pasado de Córdoba hacia el norte. Envalentonados, los criollos, los republicanos, deciden perseguir al ejército de Tristán hasta la batalla de Salta y finalmente en la batalla de Salta expulsan al ejército realista de lo que hoy conocemos como el territorio argentino. Uno dice dos grandes victorias, Salta y Tucumán, y dos derrotas, Vilcapugio y Ayohuma. Belgrano va a ser muy juzgado por sus derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, tan así que además el gobierno central de Buenos Aires va a pedir su relevo y su reemplazo por San Martín. Belgrano, como lo reconocía el propio San Martín, no solo fue un buen militar, sino que fue un militar osado que con su compromiso permitió que la independencia siga viva en sus victorias y en sus derrotas, pero ganó tiempo. Él no era militar, había tenido una corta experiencia militar durante las invasiones inglesas. El mismo San Martín lo elogia. San Martín dijo, es el mejor que tenemos, más de una vez. Es un héroe porque no es que no tenga miedo, sino que enfrenta el miedo. Por eso Belgrano es un valiente, porque tiene coraje. La vida es nada si la libertad se pierde.